Buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto verlos por aquí. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermosas alabanzas, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy particular y muy importante que es bueno que cada uno de nosotros consideremos a fondo para entender qué es lo que Dios nos trata de mostrar hoy, el día de hoy. Vamos a hablar acerca de una parábola. Quizás esa parábola tú ya la has leído varias veces, las has escuchado muchas veces, quizás has entendido ciertas características acerca de esa parábola, pero es importante que hoy lleguemos al fondo de lo que nos trata de decir. Es una realidad inmutable. La palabra inmutable significa que no cambia, que no sufre ninguna metamorfosis, que no sufre ninguna transformación. Eso es lo que significa la palabra inmutable. Dios es inmutable. Las leyes de Dios las encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay otro libro aparte que nos revele cosas diferentes a lo que nos marcan los 66 libros de la Biblia. Y es importante que nosotros consideremos que cada verdad escrita en la Biblia es una verdad inmutable, que Dios trata de traernos a memoria cada día para que nosotros podamos llegar algún día al reino celestial. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar al reino celestial? Levante su mano, yo quiero llegar al reino celestial. Y yo creo que el propósito por el cual tú estás aquí es precisamente por eso. Olvidémonos de la idea de que me trajeron a fuerzas, de que vine para ver qué pasaba. Supongamos que todos vienen a eso. Ok, yo te quiero decir algo el día de hoy. Este altar que tú ves aquí representa el mismo altar que representaba el lugar donde los animales eran sacrificados para la expiación de pecados. Este altar que ves aquí. Y cada vez que nosotros llegamos delante del altar, solamente tenemos dos opciones. Dos opciones. Una es o ser sacrificado o morir. Son las únicas dos opciones que podemos tener. Si tú vienes con otra intención, lo siento mucho, estás equivocándote del camino. Porque el sacrificio que se había establecido desde que a Moisés le revelaron cómo tenía que construir el tabernáculo, fueron por ciertas indicaciones. Y el altar era para sacrificar los animales por los cuales iban a ser expiados nuestros pecados. Ok, el altar representa que nosotros tenemos que ser sacrificios vivos. Eso es lo que significa. Entonces, tenemos dos opciones, ser sacrificios o morir. Vuelvo a repetir, son las únicas dos formas en las que tú puedes o debes más bien acercarte a un altar. Muchas veces se han hecho llamados al altar y muchas veces muchos han doblado sus rodillas aquí, han llorado y no han entendido que están ofreciéndose como sacrificios vivos. Nosotros no deberíamos de pedir que Dios nos ayude. Nosotros debemos de pedir, por favor, Señor, crucifícanos contigo. Que seamos crucificados. Ese es el verdadero símbolo del cristiano, ser sacrificios vivos. Y es por eso que si abrimos nuestra Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 24, vamos a ver esa diferencia entre algunos que sí entendieron que tenían que ser sacrificios, pero tristemente va a haber algunos en medio de nosotros que no lo van a hacer. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Sus actitudes, sus frutos, sus hechos, la vida regenerada que dicen mostrar. Recuerden, el proceso del cristiano es de que él nace de nuevo. Significa que ya no más va a ser el mismo Miguel, ya no va a ser el mismo Saúl, ya no va a ser la misma Sara, ya no van a ser los mismos Belia, ya no van a ser los mismos. Tiene que haber un nuevo nacimiento y eso representa al cristiano. Mateo 13:24 habla de la parábola del trigo y la cizaña y dice de esta forma en el versículo 24, lo vamos a leer hasta el versículo 30. Y proseguiremos a darle explicación a lo que nos trata de decir el Señor a través de su escritura. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Apocalipsis 2, por favor, hermanos, en el versículo 18. Palabras escritas por el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice de esta forma: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Fíjense, el Hijo de Dios, se hace llamar el Hijo de Dios, Jesucristo, el que tiene ojos como llamas de fuego. Ok, Hebreos 4:12. El que tiene ojos como de llama de fuego. Libro de los Hebreos 4:12. Del libro de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra las tres partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Dice que penetra hasta partir el alma. Número 1, el alma. Después dice el espíritu, y después brinca con el cuerpo, que dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelvo a hacer énfasis en lo que hablábamos en el principio. Dios conoce la intención por la que viniste hoy aquí. Dios sabe la intención con la que cantaste, con la que alabaste, con el que tocaste la guitarra, con el que estuviste proyectando los cantos, con el que estuviste armando el sermón. Dios conoce cada intención. Y solamente tiene que haber un propósito en el venir a estas reuniones, en que cada una de las cosas, cada una de las indicaciones que el maestro nos da es que nosotros podamos llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos caso de lo que Dios nos dice, entonces nos promete un reino celestial para todos aquellos que representan el trigo. Cuando tú estudias la naturaleza de la planta, que es la cizaña, tú te encuentras que tiene la misma composición que el trigo, tiene las mismas espigas que el trigo, es igual, casi no se puede diferenciar, y eso da mucho temor, porque eso significa que en una iglesia que tenga 20 congregantes, que tenga 5 congregantes, que tenga 50 congregantes, que tenga 100, que tenga 1000, en medio de ellos hay cizaña. Jesucristo no se pudo haber equivocado. Jesucristo no se equivoca, porque dijimos, número 1, los ojos de fuego representan la omnisciencia de Dios, que Él ve a través de todos. Por eso citábamos precisamente Hebreos 4:12, porque Él conoce todos tus pensamientos. Él sabe las intenciones de tu corazón. Él sabe por qué estás aquí. Él sabe por qué te vistes de esa forma. Él sabe por qué te peinas de esa forma. Él sabe por qué hablas de esa forma. Por qué educas a tus hijos de esa forma. Él conoce todas las cosas. Aquí podemos dar una cara, pero en nuestra casa podemos tener otra. Puedo yo tratar muy amablemente a mi esposa aquí delante de los hermanos, pero puedo ser muy áspero con ella atrás de las habitaciones. Pero estoy olvidando que Dios tiene los ojos como llama de fuego, que Él conoce todas las cosas. Por eso es importante que hoy, queridos hermanos, nos pongamos de pie, oremos al Señor y le pidamos su favor para que Él pueda instruirnos en lo que nosotros nos va a hacer bien, para que podamos nosotros continuar en esta carrera como creyentes o como personas que queremos ser creyentes. Pongámonos de pie, queridos hermanos, y hagamos una oración. Padre Celestial, bendito eres, Señor. Padre, bendito eres, Señor, porque, Señor amado, a pesar de todo, tú extiendes tu misericordia a toda la humanidad, Señor. Y con todo y eso, Señor, va a haber muchos, Señor amado, que te van a dar la espalda, Señor, que no van a querer hacer caso de lo que tú les dices, Señor. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros hoy. Habla a nuestro corazón. Muéstranos el camino, Señor. Muéstranos qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Muéstranos qué es lo que debemos de hablar, de tomar decisiones. ¿Cuáles son las que tenemos que tomar, Señor? No queremos agradar al hombre, queremos agradarte a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor amado. Por tus misericordias te doy gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, queridos hermanos. En el contexto estábamos viendo acerca de que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Él les dijo: porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo por parábolas. Significa, queridos hermanos, que Dios le habla por parábolas a todos aquellos que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen, lo dice en el contexto. Pero entonces todos aquellos que tengan la buena actitud de hacer la voluntad de Dios,
les va a revelar sus misterios. Vuelvo a repetir, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando alguien no anda caminando correctamente? Su actitud. ¿Eres más espiritual o cada vez eres más mundano? ¿Te interesas más por las cosas de Dios o te interesas más por las cosas del mundo? Son preguntas que yo continuamente me tengo que hacer. ¿Paso más tiempo en la presencia de Dios o paso más tiempo en mi trabajo o paso más tiempo en otras cosas que prácticamente son buenas? Pero no olvidemos el principio. Buscad el reino de Dios primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en ese contexto vemos que había un grupo de personas que no entendían. Habían un grupo de personas que solamente buscaban a Jesús por ciertos beneficios. Nosotros podemos buscar a Jesús por ciertos beneficios. Nosotros podemos buscar a Jesús para que sane nuestras enfermedades, para que nos devuelva a la mujer que se fue, para que resuelva todos nuestros problemas, pero no son intenciones correctas. Es por eso que es importante que nosotros analicemos hoy si somos trigo o si somos cizaña. Se pueden imaginar cuántas palabras no salieron de la boca del Mesías. Hermanos, en lo personal, cuando abrimos la Biblia con una actitud, nos habla y nos bendice, ¿sí o no? Nos habla y nos bendice el Señor. Ahora imagínate tenerlo caminando en medio de nosotros. Que nosotros fuéramos de aquellos 5,000 que alguna vez Él alimentó cuando multiplicó los panes y los peces. O que fuéramos de aquellos 4,000 que anduvimos ahí, que pudieron escuchar por voz audible la voz de Jesucristo, cada uno de sus sermones, cada una de sus enseñanzas, cada una de sus parábolas. Y qué triste era que cada vez que escuchaban las palabras del gran yo soy, ellos tenían que regresarse a su casa y regresaban igual de vacíos. ¿Por qué? Porque no tenían la actitud de querer aprender, porque no tenían la actitud de querer cambiar, porque no tenían la actitud de recibir la palabra como de parte de Dios, y muchos decían, ese es el carpintero, es que no ese es el hijo de María y de José, que no sus hermanos están en medio de nosotros, ¿se acuerdan? Y muchas veces somos así, no tomamos la palabra de parte de Dios, sino de parte del hombre. ¿Ya vieron? Otra vez va a predicar ese. Es que si no está el pastor, yo no le voy a recibir nada al hermano. Hermanos, ¿acaso no Dios habló a través de un asna? Claro, y reprendió a Balaam, hijo de Balpeor. Lo reprendió. Entonces Dios puede hablar por cualquiera de nosotros, pero es importante que nosotros aprendamos a recibir la palabra como de parte de Dios. Aquellos que deseen ser sabios en las cosas eternas deben de ser entendidos para discernir los momentos en que deben de conversar con Dios. Entonces, es importante. Si nosotros vamos a Deuteronomio 6, en el versículo 6, no perdamos el contexto. Número 1, Dios conoce todas las intenciones del corazón. Dios sí sabe quién es la cizaña en medio de nosotros. Y qué triste, porque en el final de esa parábola dice que al final del siglo van a atar la cizaña y la van a arrojar al fuego. Deuteronomio 6, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? En el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, en el 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquella persona que cumple las características del trigo se duerme meditando en la palabra, se despierta pensando en Dios, está por el camino trabajando, quizás está siempre haciendo la voluntad de Dios, en todo tiempo habla de Dios. Una persona apenas, una hermana me dice, simplemente le dije esta expresión, hermana, es que lo que pasa es que lo que necesitas es ser bíblica para poder resolver tus problemas. Ella me dice, ya me tienes harto con tu palabra bíblica. Hermanos, no, la Biblia es el manual para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, a mí me sorprende porque cuando tú dices que amas a Dios y te encuentras con un versículo que te está moviendo toda tu forma de vivir, y tú sales con que es que no hay que ser tan bíblicos, es que no hay que ser tan radicales, es que no hay que ser de alguna forma tan legalistas, porque tenemos muchos apodos, aquellos que vivimos conforme a la palabra de Dios, aleluyos, hipócritas, legalistas, exagerados, fanáticos. Hermanos,
Si nosotros no aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios, lo único que vamos a hacer es que vamos a crecer junto con los demás. Vamos a crecer con los demás, pero al final vamos a ser cortados. Entonces pregúntate, jovencita que estás aquí, cuando tú lees en la Biblia y dice que la mujer que se entrega a los placeres viviendo está muerta, a los placeres de este mundo viviendo está muerta, y tú vives en medio de las modas, en medio de la sensualidad, en medio de los placeres, dime una cosa, ¿qué te está diciendo la Escritura? Que estás muerta. Ah, ¿no me creen que dice eso la Biblia? Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 6. Dice de esta forma: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Jovencita que estás aquí, ¿cómo estás? ¿Te entregas a los placeres del mundo? Estás muerta. Qué triste. Jamás vas a ver la gloria eterna. Porque toda aquella que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Menciónenme ejemplos de un placer, hablando de este mundo. ¿La vanidad? Ok, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuál más? La música mundana. ¿Será un placer? Hay gente que se deleita escuchando música hasta tales horas de la noche. O en cualquier momento. Es más, no es feliz si no está escuchando la música que le agrada. ¿Será un placer? ¿Qué tal la fornicación? ¿Qué tal el adulterio del corazón? El adulterio cuando codicias con tus ojos, varón que estás aquí, también no creas que tú te salvas. Aunque ahí dice que habla de la mujer, pero por lógica, si a la mujer le hacen eso, ¿cuánto más a ti que eres la cabeza del hogar? ¿Cuánto más? Entonces, dice que la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, yo si fuera mujer, yo si fuera jovencita, en esta hora me preguntaría, ¿vives en los placeres de la carne? Estás muerta. ¿Sí me entienden? Entonces es bueno que nosotros aprendamos a recibir como de parte de Dios. Dice la Escritura en Filipenses 4, por favor. En el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Sino, fíjense, por nada. Ok, no tienes para pagar tu renta. Por nada estés afanoso. Entiendo que si buscas a Dios no es porque te gastases el dinero mal o porque te gusta endrogarte. Yo entiendo que como amas a Cristo tienes ciertos tipos de tribulaciones y estás muy en orden, pero dice que no te afanes, sino que sean conocidas, ¿qué dice? Vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿cómo? Oración y ruego y con acción de gracias. Por muy mal que estés pasando la situación, dice que siempre le des gracias a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros antes de llegar a orar y de rogar y de dar gracias, preferimos salir con nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Siguiente versículo, por favor, hermano. Dice en el 7. Sí, en toda oración, ruego y con acción de gracias, en el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí tú ves una actitud de una persona que quiere obedecer la palabra de Dios, que quiere hacer primero la voluntad de Dios, que primero, no importa la situación que esté pasando, él va a decidir agradar a Dios. Pase lo que pase, no va a quedar mal. Decíamos en alguna ocasión que el que es fiel en lo poco, ¿qué va a pasar? En lo mucho se le pondrá. Pero ese pequeño campo de lentejas que te han dado, muy particular, lo has descuidado. Dice la Escritura en Cantares 1, me dieron a cuidar otras viñas y descuidé mi propia viña. Pregúntate, en esta hora, cada uno de ustedes que tiene un compromiso con Dios o que quiere tener un compromiso con Dios, ¿has sido diligente en lo que te encomendaron? ¿O prefieres estar afanoso? ¿O prefieres estar pensando en otras cosas? ¿O prefieres hacer lo demás y al final si me da tiempo voy a hacer lo de Dios? Y si ya no me alcanza el tiempo, pues ni modo, quizás mañana sea otra oportunidad. ¿Entienden la diferencia entre aquel que es trigo y aquel que es cizaña? ¿Entienden la diferencia? Y es muy difícil identificarlos realmente, hermanos. Mateo 13:37, hermanos. Desde el 36. Dice en el 36, dice que Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es?
es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el 43, todos juntos, hermanos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, dice que Cristo es el que siembra la buena semilla. Dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y ese es el título que se le atribuye únicamente a Cristo. Y lo vemos en este caso en el libro de Ezequiel, que es la figura, en este caso hablando del profeta, es al único profeta al que también le mandan y le dicen, Hijo de hombre, ve para allá, Hijo de hombre, haz esto, Hijo de hombre, haz aquello. Son nombres particulares que realmente denotan la jerarquía, en este caso los dones que Dios da a los hombres. Todos nosotros recibimos dones, sin excepción de ninguno. Todos tenemos dones, porque dice que Él sembró abundantemente. Pero la cuestión es, ¿qué estás haciendo con tus dones? Él dio dones y talentos. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Sí se acuerdan de Salomón, queridos hermanos, o no se acuerdan de Salomón? ¿No han leído el libro de Primera de Reyes? Les invito a que lean el libro de Primera de Reyes. Ahí van a encontrar la biografía de Salomón. Vamos a verlo de una vez aprovechando para que no digan que yo les estoy contando. Los veo como que, ¿será cierto lo que dice el hermano o no? Dice Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 12. Dice de esta forma: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces dice aquí la Escritura que todo hombre sabio es una herramienta para bendecir a los demás. Te han dado sabiduría, utilízala para el bien, muchacho, caballero que estás aquí. Te han dado dones muy particulares, utilízalos para el bien. Porque en eso se definen los que son trigo, los que buscan la voluntad de Dios, los que buscan hacer, en este caso, todo lo que hacen lo hacen para la gloria de Dios. Dios reparte dones a los hombres. Pero si volvemos otra vez a Mateo 13, hermanos, por favor, Mateo 13, en el versículo 38. Dice, el campo es el mundo. Cuando se refiere al mundo, significa que Dios considera que el mundo es capaz de dar buenos frutos. ¿Sí me entienden? Él esparce la semilla por todos lados en el mundo. ¿Ustedes creen que nada más hay santos aquí en Chimalhuacán, en la calle Mexica? No, hay santos en todo el mundo, porque dice que el mundo es el campo. Y acuérdense que ahí es donde el sembrador aventó la semilla, donde Cristo aventó la semilla en este caso. La vasta humanidad es un gran campo capaz de dar buen fruto. La iglesia visible es plantada por todo el mundo. Ella no le pertenece a una sola nación. Malaquías 1:11. Vamos a ver ahorita unos versículos para entender a qué se refería con que el mundo era el campo. 1:11. Dice de esta forma: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos al campo, todo el mundo, en China, en Chimalhuacán, en todas partes del mundo vemos la iglesia de Jesucristo. No el título que tiene esta iglesia, la iglesia verdadera de Jesucristo. Pero regresemos otra vez a Mateo. Sirve que no se duermen, mueven sus manos y se ejercitan para buscar los textos. En Mateo 13, en el versículo 38, parte B. Dice que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La buena semilla son los hijos del reino.
No los que profesan como lo hacían los judíos, no los legalistas, vamos a verlo. Juan 8, 39 y 40, hermanos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En el 40, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Se acuerdan? ¿Por qué les hablaba por parábolas? Porque teniendo ojos no veían, teniendo oídos no oían. Por eso. Pero al que son trigo, a ese les reveló los misterios de Dios, de acuerdo en el contexto. Y aquí dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok. ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué? Porque tienes otro padre que no es Dios. ¿Por qué no has podido dejar tus pasiones? Porque tienes otro padre que no es Dios. La Escritura dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Significa que tenían pasiones muy particulares, pero por la fe las apagaron. Pero entonces, ¿por qué no toman decisiones? ¿Por qué esta iglesia no salen misioneros? ¿Por qué de esta iglesia no sale gente para trabajar en la mies del Señor? ¿Acaso no dice su palabra que Jesucristo iba caminando en medio de las multitudes y después dice que se conmovió su corazón, dice que se conmovía de las multitudes y dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oremos pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Pero ¿sabes qué pasa cuando se ora por esos obreros para que sean enviados a la mies? El obrero siempre está ocupado, el obrero tiene prioridades, el obrero no quiere trabajar para Dios, el obrero primero está pensando en qué comeré, en qué vestiré, qué visitaré la próxima vez que salga de vacaciones. El obrero nada más está pensando en esas cosas. ¿Y sabes qué es lo triste, hermanos? No solamente la palabra fue para este grupo que está aquí. La palabra fue esparcida por todo el mundo. De hecho, la característica de las señales antes del fin dice que esta palabra será predicada y en todos los rincones de la tierra. ¿Y después qué? Vendría el fin. Pero por eso no hay gente convertida. Por eso te duermes cuando estás orando. Por eso no tomas decisiones radicales. Porque no eres trigo. ¿Palabras muy duras? ¿Lo son? Ahora quiero apelar a sus conciencias y díganme, ¿acaso no deberíamos de ser bíblicos? Díganme, ¿sí o no deberíamos de ser bíblicos? Ok, vamos a ser bíblicos. De acuerdo a la Biblia aquí dice que algunos decían que eran hijos de Dios, pero sus actitudes los reprobaban. Era gente hipócritas. Y cuando tú te vas a los evangelios y encuentras a cada rato diciendo Jesucristo, ¡ay! Y la señal de ¡ay! Es una señal de dolor que tú la encuentras en la Biblia, que te está profetizando un tiempo de dolor y de aflicción que te va a venir. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Díganme, por favor, ¿qué significa la palabra hipócrita? Falso, una máscara. Aquí canta, aquí danza, aquí brinca, aquí se regocija y está haciendo así, pero su corazón no está convertido. Se parece mucho al trigo y cualquiera que pase por aquí y va a ver, esa gente cómo es muy devota, esa gente cómo brinca, esa gente sí es muy apasionada, pero en su corazón no ha sido reformado. Esa es la cizaña. Y es muy difícil identificarla. De acuerdo a las cartas paulinas, se abre como un manual en donde se aplican disciplinas eclesiásticas. Disciplinas eclesiásticas con tal de que lo cojo no se salga del camino y que regrese a andar por el camino estrecho. Ese es el fruto de la disciplina.
El fruto de la disciplina, cuando está produciendo amargura en el corazón, cuando está produciendo murmuración, cuando el fruto de la disciplina está produciendo cosas que ofenden a los demás, entonces lo siento mucho. Esa persona está bien, está disciplinada, pero ¿saben por qué no le produce un fruto apacible de justicia? Porque él no es trigo. Porque él es cizaña, porque él no ha querido cambiar sus actitudes, porque él quiere seguir viviendo como él vive, él no toma decisiones. Ve tu familia, ve tus hijos, ve el lugar, el círculo donde tú te mueves y pregúntate, ¿realmente estás marcando la diferencia? ¿Realmente eres diferente? Porque aquí dice que la cizaña va a ser cortada, atada en manojos y arrojada al lago de fuego. Entonces es importante que consideremos, hermanos, el tiempo corre. Casi se pueden escuchar los tic-tac, tic-tac. Hoy estás con vida, mañana quién sabe. Y te conviene a ti arrepentirte de tu maldad, de tu tibieza, de tu perversidad y volverte a los caminos de Dios si es que quieres alcanzar misericordia. Es la única forma. Entonces es importante que consideremos, porque aquí les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Significa que no todos son hijos de Dios, como mucha gente cree por ahí. Vas y les preguntas, disculpe, ¿usted ama a Dios? Sí, yo soy hija de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Es cierto eso? Si somos, otra vez, vuelvo a tomar la palabra, si somos bíblicos, la Biblia dice que no, que unos son hijos de Dios y unos son hijos del diablo. Unos fueron sembrados por el Señor y otros fueron sembrados por el diablo, porque el enemigo, ¿a quién representa? El diablo. Esos son los hijos del malo. Y aunque ellos no andan diciendo que son hijos del diablo, pero se les ve, se les conoce. Realmente cuando ustedes, en lo personal, cuando yo pretendía a mi mujer, yo andaba bien esforzado en todas las cosas. Yo quería demostrar hasta lo que no era. Yo quería incluso hacer cosas extraordinarias que pudieran asombrarlas. Tú que amas a Dios, ¿qué es lo que haces para agradarle? Hermanos, la única gloria que puede tomar Dios de cada uno de nosotros, hablo a todos en general, si tú quieres darle gloria a Dios, la única forma en que tú le puedas dar gloria a Dios es que tomes tu vida, la traigas aquí al altar y mueras como un sacrificio vivo. Es lo único, es la única forma. Muchas obras, eso impactarán a Dios, las muchas obras. El que yo vaya a ser misionero a muchos lugares, eso impactará a Dios, eso no impacta a nadie. Lo único que puede traer gloria a Dios es que tú tomes tu propia vida y digas, yo me niego por Jesucristo y no me importa, hasta la cruz del Calvario yo me voy a ir con Él. Es la única forma en que Dios puede ser glorificado. De otra forma no. Entonces por eso vuelvo a repetir, cada vez que nos acerquemos aquí al lugar más santo, en lo personal yo creo que aquí se mueve el Espíritu de Dios. No sé si tú consideres eso. ¿Qué opinas? ¿Se mueve aquí el Espíritu de Dios? Claro. Entonces la única forma en que tú tendrías que venir con una actitud es venir, presentarte al altar. Señor, aquí estoy delante del altar, utilízame, sacrifícame, quiero morir por ti. No quiero morir por el mundo no me ofrece nada, yo quiero morir por ti, porque tú eres el único que vale la pena, porque tú eres el único que da vida. ¿Sí me entienden? Y cuando tú pienses y te grabes eso en la cabeza, tus malas decisiones van a cambiar. Tú vas a querer ser diferente, ya no más vas a mentir, muchacho, muchacha que estás aquí, ya no más vas a ser un tibio, hermano que estás aquí, ya jamás vas a pensar en tibiezas, en ligerezas, va a cambiar tu estado natural. ¿Acaso la Escritura no dice que nuevas criaturas son? ¿Que las cosas viejas pasaron? Entonces, ¿por qué de tiempo en tiempo te nace la sensualidad? ¿Por qué de tiempo en tiempo regresan las groserías? ¿Por qué de tiempo en tiempo se te olvida que tienes un lugar de reunión? Hermanos, Salmo 133, hermanos, vayamos a ver qué dice la Escritura de acuerdo al salmista. Un salmo muy hermoso. Hemos cantado ese cántico inspirado en ese salmo y muchas veces no hemos entendido. En el libro de los Corintios el apóstol Pablo dice, ¿acaso oraré solamente en el Espíritu y no con el entendimiento? ¿Cantaré en el Espíritu y no con el entendimiento? Entonces vamos a entender qué es lo que cantamos cada vez que nosotros entonamos. Qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos. Escucha, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Esta palabra óleo significa, es como la unción. Es la unción sobre la cabeza, la cual desciende sobre el rostro de Aarón. ¿Dice eso? No dice el rostro de Aarón, porque el rostro es carne. Esto es carne. Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. La barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras.
Díganme una cosa, ¿en qué momento el óleo, en qué momento la unción corrió por la carne? O dijo que bajó sobre las manos, o bajó sobre la piel. ¿En qué momento? Porque no puede haber unción si vives en la carne. No puedes ser utilizado para Dios si vives en la carne. Si nada más estás pensando en ser parte de una agrupación o simplemente además, no creo que pienses en bautizarte. Llevas mucho tiempo y no has decidido bautizarte. Omitamos esa opción, porque si tú tuvieras realmente deseo de recibir una unción, entonces tú dirías, yo me bautizo, es que va a ser un discipulado muy largo, no me importa, yo lo acabo, y vas a estar ahí diciéndole, por favor, ministro, no falte, por favor, yo quiero bautizarme, no puedo estar sin bautizarme porque yo quiero ser utilizado para Dios. ¿No debería de ser así? En lo personal, yo sí estuve sobre él, por favor, hermano, yo necesito esto, acláreme esta duda, tengo una duda de esto, ¿será glotonería lo que estoy haciendo, Señor? El otro día soñé esto, ¿qué piensas tú? Le decía yo en este caso a mi pastor, porque yo tenía dudas, yo quería ser utilizado por Dios, y cuando no me satisfacía lo que me decía el ministro, yo iba a los pies de Cristo y le decía, Señor, por favor, revélame qué es lo que quieres para mí, Señor, ¿será bueno que yo trabaje o será bueno que haga esto, o qué quieres que yo haga? Pero siempre preguntarle a Él. Esa es la actitud de alguien que es trigo. No es alguien que está decidiendo a la ligera. No es alguien que primero son sus principios morales o primero son sus prioridades físicas. No, ese no es trigo, ese es cizaña. Es el único que quieres ocupar un lugar. Y créeme, lo estás ocupando y lo estás ocupando muy bien. Porque dice la Escritura que, vamos otra vez a Mateo 13 en el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Ok, estos siervos representan a los siervos de la iglesia, aquellos que están dispuestos a servir. El término es diáconos, diaconian. Diáconos significa servidor. Entonces ellos dijeron, Señor, qué terror, en la iglesia hay cizaña. Señor, qué terror, en la iglesia hay gente hipócrita. Señor, en la iglesia no se adora al más santo, en la iglesia se hablan ligerezas, en la iglesia se cometen irreverencias, en la iglesia no se respeta a las hermanas, en la iglesia no se respeta a los hermanos, en la iglesia no hay nada que te glorifique. Y fíjate lo que dice, se asombran los siervos y le dicen, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Está hablando de un dolor. Hermanos, deberían de darles dolor cuando ven tibieza, cuando ven sensualidad dentro de la iglesia. Deberían de sentir indignación, hermanos. Porque si el lugar más santo, es más, ¿cuántas veces hemos cantado ese cántico? Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y te encuentras que hay sensualidad, y te encuentras que hay amargura, y te encuentras que hay vanidad, y te encuentras que hay todo tipo de pecados en medio de la iglesia. Tomo las palabras de mi pastor, él dice, él lo ha dicho y muchas veces ustedes lo han escuchado, los peores pecadores están dentro de la iglesia. Esos son los peores pecadores. ¿Y sabes qué? Aún con todo eso a mí me maravilla mucho la gracia de Dios, porque más adelante dice, él les dijo, fíjense, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Fíjense, la gracia se preocupa por aquellos que realmente están buscando a Dios. Y también lo hace con otro propósito, a ver si tú, cizaña, te arrepientes de tu maldad y entras al camino de la gloria. Dice, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, Mateo 5:45, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Hago énfasis, hermanos. Si tú prestas atención, si tú le echas muchas ganas, si tú te esfuerzas en cambiar tus actitudes, Dios te va a bendecir. Dios te va a llevar al cielo. Vas a tener una heredad. ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Cómo dice? Ciertamente es hermosa la heredad que me ha tocado, mi porción y mi herencia. ¿Qué más sigue, hermanos? Eres tú, Señor. Eres tú, Jesús, mi Dios.
Esa es la herencia que Dios quiere que tengamos. 5:45. ¿Qué dice, hermanos? Ok. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El mundo es el campo, y la cizaña crece juntamente con el trigo. Y aún tú ves la misericordia de Dios, que hace descender su lluvia sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre buenos y malos, y dice que hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Porque Él es bueno, hermanos. Entonces, reciben la misma lluvia y el sol que la buena semilla, pero no son buena semilla aunque estén plantados en el mismo jardín. Dios ha ordenado que la buena semilla y la cizaña estén juntas para que unos se ejerciten en la prueba cotidiana y los otros no tengan excusas delante de Dios. Querido trigo que te encuentras aquí presente, yo sé que muchas cosas te duelen, yo sé que has visto muchas cosas dentro de la iglesia, yo personalmente he visto muchas cosas dentro de la iglesia, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tropezar? ¿Vas a ser arrancado juntamente con la cizaña? ¿O vas a ejercitarte? Hermanos, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cumple las características de Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu Santo es amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Cumples esos objetivos y nada más te importa, lo único que quieres es agradar a Dios. Pero tristemente va a haber muchos que se van a tropezar, porque dice, volvamos ahí adelante en Mateo 13, hermanos. Yo creo que este tipo de parábolas es muy difícil explicarlas en una sola predicación, hermanos. Realmente hay mucho que abundar. Dice en el 13, en el versículo 41. 13:41, enviará el Hijo del Hombre, enviará Cristo a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es una persona que tropieza a otra? Alguien que no es trigo. Alguien que no es trigo. Que solamente quiere llenar el ojo humano, que solamente quiere quedar bien con el pastor, que solamente quiere quedar bien con la hermana, que solamente quiere, tiene muchas excusas para quedar bien con todo el mundo, pero no quiere quedar bien con Dios. Y ese le va a servir de tropiezo a muchos. Y si tú te vas con él, lo siento mucho, pobre de ti. Te conviene ejercitarte, te conviene, porque ese es el propósito. Dice que el enemigo, este es el que aborrece al buen sembrador y todo lo que es bueno. Él es el enemigo del campo y quien sembró la cizaña. Él es aquel ángel de luz que cayó de la gracia de Dios y lo único que hace es buscar hacer iniquidad y hacer lo malo. Pero volvamos otra vez ahí atrasito en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué estaban haciendo? En este caso, ¿qué estaban haciendo los hombres? Durmiendo. ¿Cómo estás tú? ¿Estás durmiendo? Dice que habían 10 vírgenes y todas estaban, ¿se acuerdan? Estaban durmiendo, todas. Pero habían unas muy particulares que estaban recopilando aceite, eran llenas de Dios, estaban expectantes, querían hacer la voluntad de Dios, se llenaban a menudo, hacían la voluntad de Dios. Ambas bostezaron, ambas estaban cabeceando, ambas cabecearon, ambas durmieron, pero solamente las prudentes fueron las que entraron al reino de los cielos. Y vemos que cuando los hombres dormían, mientras los magistrados duermen, por medio de su poder, hubieran prevenido a la cizaña crecer. Pero les vuelvo a repetir, es muy difícil identificar a la cizaña. Por eso solamente podemos apelar a aquel que tiene los ojos como de llama de fuego, que conoce tu corazón y que tú puedas ser movido de tu postura y que tú puedas ser redarguido para que tú puedas cambiar tu actitud. Porque al final de cuentas vas a ser cortado y vas a ser echado al lago de fuego. Acuérdate que Satanás siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes creen que van a devorar primero? A los que se la pasan durmiendo. A los que no. A ver, ¿cuántas veces, hermanos, cuántas veces le han prometido cosas a Dios? ¿Cuántas? Ahora, ¿cuántas veces le has cumplido las promesas que has hecho a Dios? En lo personal, hermanos, a veces yo me veo en conflictos. Yo me acuerdo, yo no sé ustedes, hermanos, yo sí me acuerdo bien.
Cuando a mí me hicieron un discipulado, en la última hoja del discipulado, en el último renglón de la última hoja del discipulado, ahí decía que estás dispuesto a hacer por Cristo. He preguntado a algunos y muchos dicen que ni siquiera llegaron a esa hoja. Yo no sé por qué. Yo me acuerdo que simplemente el Señor me había quebrantado. Yo nada más estuve como 15 días en el discipulado. Ya llevaban como 3 meses los demás. Lo único que quería era yo tomar decisiones. Yo me estaba muriendo en medio de mis pecados y de mis delitos, hermanos. Y ahí decía que estás dispuesto a hacer por Cristo. Y yo puse ahí, te doy mi vida a Jesús. Todavía recuerdo mis palabras. Me las tomó en serio, hermanos. Mes y medio después, me llamas a trabajar tiempo completo y me recordó esas palabras. ¿Te acuerdas? Dijiste que ibas a dar tu vida por mí. Y muchas veces yo me veo conflictuado, yo me veo en situaciones porque a veces lo que pide siento que es mucho, no es mucho. A veces es mi corazón que se niega a hacer las cosas de Dios. Y se me presentan situaciones muy complicadas, pero viene el Shaddai y me recuerda, acuérdate, tú dijiste que tú dabas la vida por mí. Ahora yo quiero preguntarte, ¿alguna vez han salido esas palabras de tu corazón? ¿Qué era lo que hacías en el momento en que, hermano, que estás aquí cuando ibas bajando a las aguas? Ay, Señor, lo único que quiero es pertenecer a este grupo. ¿Qué era lo que le prometiste? ¿Qué era lo que tú le dijiste? ¿Qué fue los votos que tú dijiste? Yo me acuerdo que yo estaba de rodillas y yo le estaba pidiendo al Señor, estaba llore y no cesaba de llorar y yo quería seguir llorando y lloraba, lo único que quería era que me perdonara, lo único que quería era que me limpiara, que me santificara, que me purificara, era lo único que yo quería, hermanos. Y obviamente en medio de eso le decía, te prometo, Señor, que ya no voy a volver a mentir, te prometo, Señor, que ya no voy a ser infiel, te prometo, Señor, que ya no voy a decir majaderías, te prometo, Señor, que ya no voy a robar. Y empezamos a decir muchas promesas, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿O soy el único que estaba ahí diciendo promesas? ¿Cuántas veces incluso aquellos que no conocen a Dios y apenas empiezan a conocerlo, cuántas veces dijeron, Señor, por favor ayúdame y yo te prometo que voy a cambiar y yo te prometo que ya voy a obedecer a papá y a mamá? ¿Y cuántas veces no les dijiste eso? Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has cumplido eso? ¿Cuántas veces? Qué triste, porque estabas durmiendo entonces y fue cuando el maligno vino y sembró la cizaña. Y no te diste cuenta que la cizaña empezó a crecer en tu corazón. Empezó a crecer. Algunos tenían la actitud de bautizarse, ahora ya no tienen la actitud de bautizarse. Algunos tenían la actitud de servir. Algunos, y he escuchado testimonios por boca de muchos de ustedes, es que el Señor puso en mi corazón que yo hiciera esto. Hazlo, y hazlo en breve. Pero ya después ves que no lo hizo, se durmió. Y esa convicción se fue. Ya no más está la convicción. ¿Por qué? Porque se durmieron. Y aquí dice que los hombres durmieron y vino a sembrar la cizaña. Es en la noche cuando Él lleva a cabo esta siembra. Es cuando tú duermes. ¿Por qué crees que ya no eres el mismo? ¿Por qué crees que la amargura ha invadido tu corazón? ¿Por qué crees que no puedes perdonar? ¿Por qué crees que no puedes tolerar a ciertos hermanos en medio de la iglesia? Y algunos te caen muy gordos que hasta te das la vuelta y no los saludas. ¿Por qué crees? Porque eres cizaña. Y es triste, hermanos. Vuelvo a tomar el principio. Si vamos a ser bíblicos, dice que la cizaña, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer con la cizaña? ¿Qué va a pasar con la cizaña? Entonces el enemigo va a atacar a todo aquel que no esté velando, hermanos. A todo aquel que no esté en guardia. Tenemos que ser sobrios y estar velando, hermanos. No se puede evitar a los hipócritas en la congregación, hermanos. Tristemente no se pueden evitar. Es lo mismo, no podemos arrancar la cizaña juntamente con el trigo. Va a haber hipócritas, pero asegúrate que tú no seas un hipócrita. Asegúrate, porque Dios todavía tiene compasión de ti. Por eso te está diciendo que cambies tu actitud. Segunda de Corintios, hermanos. Apelo yo a las promesas que le has hecho tú a Dios. Apelo a todo eso. ¿Te acuerdas de aquella vez que estabas en muchos aprietos? ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste? ¿Te lo concedió? ¿Por qué no cumpliste entonces? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En el siguiente texto. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ven?
Cómo la cizaña está mezclada en medio del pueblo de Dios. Y aquí dice, ¿cómo los llaman? Ministros. Son maestros. Es gente que conoce la Escritura. Es gente que desde su niñez recibió una educación dominical. Iba a la escuelita dominical, cantaba, alababa a Dios con mucha alegría, pero llega un momento en que él se desvía, no vela y cae en los lazos del diablo. Y hoy lo ves aquí, simplemente viendo, y no cambia, no va a cambiar. Aparentemente es cristiano y a todos les dice que es cristiano. Y dice, mi familia es cristiana, yo soy de cuna evangélica, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque sus frutos no son de justicia. Sus frutos son contrarios a la verdad. Sus frutos son otra cosa. No le interesa. A ver, una cosa sí les voy a decir, muchachos que están aquí. Delante del trono de Dios van a llegar y van a decir, Señor, es que mi papá nunca dio buen testimonio, ¿le va a servir de algo? Señor, es que mis papás eran bien hipócritas, ¿le va a servir de algo? Ah, Señor, es que el pastor con el que estuve, él era bien hipócrita, ¿le va a servir de algo? No, no le va a servir de nada. En aquel día tú vas a estar solo delante de Dios en la eternidad y Él te va a empezar a decir, a ver, Miguel, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello, Alejandro? ¿Por qué hiciste aquello? Si tú tenías luz y tú sabías que era lo bueno y que era lo malo. ¿Entienden? O sea, jamás vamos a poder justificarnos. Vamos a estar desnudos como lo estuvo Adán y Eva, que a pesar de que tejieron delantales, no pudieron cubrir su desnudez. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Por qué te escondiste? Es que estaba desnudo. Así vas a estar, desnudo. No vas a tener vestidos resplandecientes. Y lo que es más triste, volvamos en este caso, vemos que los ministros estuvieron dispuestos a hacer su trabajo y a desarraigar la cizaña, pero es muy difícil diferenciarla del trigo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 25, dice de esta forma, que con mansedumbre, fíjense, no con la regla de la ley, no con el látigo de la ley, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se acuerdan? Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dejadla. No sea que lastimes también al trigo. La gracia de Dios. Pero háblales con mansedumbre. Párate enfrente y diles, por favor, pecador, arrepiéntete. No te queda mucho tiempo. No sabes si vas a vivir mañana. Arrepiéntete. Y dice aquí que quizás Dios le conceda que se arrepienta. Hablo a los que son cizaña. Si tú entiendes las palabras de Dios y las pones por obra, Él te va a bendecir. Él te va a dar de su poder. El mundo tendrá su fin, hermanos. El mundo tendrá su fin y el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto. La decisión está en tu mano. Los ángeles saben hacer bien su trabajo. En Mateo 13, hermanos, Mateo 13, en el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los ángeles no se van a equivocar. En aquel día, cizaña que estás aquí presente, cizaña que te encuentras aquí en medio de nosotros, cizaña que solamente sirves de tropiezo para los demás, cizaña que solamente sirves para que otros se incomoden y que dejen de buscar a la gloria de Dios, porque muchas veces con tu testimonio echas a perder todo y por eso allá afuera dicen, es que para ser como él, no quiero ser como él es un hipócrita, él es un falso, mira cómo trata a su familia, mira cómo trata a sus hijos, dice que canta, dice que alaba, pero mira con sus hechos hace lo contrario. Los ángeles van a conocer bien quién eres. Y te van a jalar, y te van a enrollar, y te van a amarrar, y te van a aventar al lago de fuego, y dice que ahí será el lloro y crujir de dientes. Manjú sí, fue la expresión que se utilizó cuando le dijeron, cuando desciende el maná del cielo, ellos dijeron, ¿qué es esto? Esa es la expresión en el original hebreo, es manjú. ¿Qué es esto? Éxodo 16:15, hermanos. Vamos a revisar unos textos rápidamente para terminar.
Éxodo 16:15. Dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, manjú, porque no sabía qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ok, Salmo 78:24, hermanos. Dice de esta forma, e hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. ¿Cómo le llamó al maná? Trigo de los cielos. Ok, en el siguiente texto. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. ¿Cómo le llamó? Pan de nobles. En la Septuaginta, en la Biblia, en esa traducción, dice, les dio de comer pan de ángeles. Presta atención, está hablando del maná. Pan de ángeles. Números 21:5. Pan de nobles, pan de ángeles, trigo del cielo. Números 21:5. Dice de esta forma. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Fíjense, volvemos, está hablando del maná. Ok. Primera de Corintios 10:3. Dice de esta forma, y todos comieron el mismo alimento espiritual. En el versículo 2, por favor, hermano, dice, es más, desde el 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿quién era? Cristo. Fíjense, se llamaba Cristo, y cuando tú te vas, investigas acerca del maná, él era la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Era Cristo. Ok, Juan 6:25, hermanos. Dice de esta forma, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. Esta palabra creer es pisteo y significa obedecer. Fe es pistis y fe significa lealtad, obediencia, que seas leal. Prácticamente te estás diciendo aquí que obedezcas y que seas leal en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 48, yo soy el pan de vida. Versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Vuelve a repetir en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. En el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá
eternamente. Ok, termino con esto, hermanos. El maná descendió del cielo como figura de Jesús e hizo que prevaleciera el pueblo de Israel por todos esos años que estuvo divagando en el desierto. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Murmuró. Estaba harto. Hermanos, se están poniendo muy gorditos. La verdad. Reciben mucha doctrina ustedes. Reciben mucho alimento espiritual. Pero ¿saben qué es lo que ha pasado? Han llegado a ser tan saciados del pan de Dios que los han empezado a vomitar hasta por las narices. Sí, ¿se acuerdan? Pidieron codornices, se les dio codornices y comieron mucho y la empezaron a vomitar y le salieron hasta por las narices y murió mucho pueblo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que sigues murmurando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no vas a cambiar. Porque eres cizaña. Porque la cizaña no va a cambiar. Tiene una chance, aprovéchala. Quizás si te arrepientes alcances la redención, como lo veíamos en 2 de Timoteo. Quizás. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a seguir murmurando con el pan? ¿Acaso no somos alimentados en este tipo de reuniones? ¿Acaso Dios no nos bendice cuando nosotros abrimos nuestro libro santo y estamos leyendo? ¿Acaso no nos contestan nuestras oraciones cuando doblamos nuestras rodillas y le lloramos y le suplicamos? No para que corte a tu esposa, no para que corte al legalista, no, para que alcancen misericordia. ¿Sí me entienden? Señor, corta lo que me estorba. ¿Será eso bíblico? Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Escritura dice que oremos así. En ninguna parte. Dice la Escritura que nosotros nos amemos los unos a los otros. Dice la Escritura que nosotros, que mayor amor es este, que el amigo dé su vida por su hermano. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros y este es el amor de Dios, que andemos en sus mandamientos. Segunda carta según San Juan, versículo 6, si no mal recuerdo. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. ¿Entienden por qué muchas cosas tenemos que corregir? Porque si no lo hacemos, hermanos, tristemente, yo ya se los dije, se lo han leído muchas veces, han escuchado otras predicaciones similares, todos aquellos hipócritas van a ser cortados. Todos aquellos que rechazan el alimento espiritual. Pero yo no lo rechazo así. Cuando ya te dijeron que cambiaras tu forma de vestir y no lo has hecho, porque tú consideras que no es para ti, estás rechazando el pan de Dios. Cada vez que te dicen, ya deja de ser mundano, mundana, muchacho, porque te va a ir mal, porque ¿qué amistad tiene Dios con el mundo? No tiene ninguna amistad, al contrario, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces como tú recibes el pan, el alimento espiritual, lo dijo Pablo, todos recibieron el alimento espiritual. Entonces en ese momento yo cambio mis actitudes, me doy la vuelta y digo, jamás le voy a volver a dar la vista al mundo. Me dijeron que educar a mis hijos, y lo único que estoy haciendo es perder el tiempo en mis afanes, en mis necesidades. Díganme una cosa, ¿no es eso rechazar el maná? Díganmelo por favor, hermanos, si eso no es. Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué actitud tenemos que tener, familia de la fe que estamos aquí? Cambiar, y Dios va a mostrar su misericordia. Porque dice que todo aquel que come del pan de Dios jamás va a volver a tener hambre y jamás va a volver a tener sed. Y se llama Jesucristo. Cuando tú inclinas tu corazón y dices, Señor, yo he pecado, Señor, yo he fallado, yo te he prometido muchas cosas, Señor, yo he caminado en medio de todos como un vil hipócrita, la verdad es que he sido un hipócrita. Por favor, Señor, ¿me puedes ayudar? ¿Crees que te va a decir que no? Te va a decir que sí. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Es que va a cambiar tu corazón y te van a hacer mucha alegría y vas a querer hacer la voluntad de Dios siempre. Queridos hermanos, vuelvo a repetir lo del principio, que cada día que tú entres por este lugar, o sea donde nos mueva el Señor, donde se va a hablar de la palabra santa y donde veas un pequeño altar, aunque sea una mesa, pero sabes que ahí se va a manifestar Dios, asegúrate de que tú vayas para ser sacrificado. Asegúrate que tú vayas para morir en el altar, como lo hizo en este caso Zacarías, hijo de Berequías, que dice que murió entre el templo y el altar. ¿Sí me entienden? Esa es la voluntad de Dios. No estoy diciendo que vengas y te flageles el cuerpo, no, estoy diciendo que mueras para ti mismo y empieces a hacer ya la voluntad de Dios. El tiempo es muy corto, hermanos. Y esos chiquititos que están aquí en aquel salón, se supone que es el futuro de la iglesia. Y se supone que de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 6, dice que tú debes de enseñarles, que tú debes de educarlos, que tú debes de instruirlos, y que todas esas verdades las tienes que atar a tu corazón. Porque lo siento mucho, podrás cantar muy bonito, podrás aplaudir muy bonito, podrás saberte la Biblia de memoria, pero si no comes el pan de Dios y vives lo que tú mismo lees o lo que tú mismo cantas, lo siento mucho, eres cizaña y vas a ser cortado y vas a ser lanzado al lago de fuego.
¿Será esa la voluntad de Dios que tiene con cada uno de nosotros? No. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Confiar en Él. Confiar en Él. Hace tiempo yo deposité mi confianza en Él. A mí me ha costado mucho trabajo, hermanos. Mucho. Pero tengo paz. Y me cuesta mucho trabajo. Y yo sé que mañana van a venir más aflicciones y van a venir más luchas. ¿Podré yo con mis propias fuerzas? No, jamás. Solamente con Cristo puedo. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Y si tú le amas, obedécele, por favor. Es por tu bien. No nos paramos aquí para gritarle a medio mundo acerca de sus defectos. Hermanos, yo tengo muchos defectos. Yo mismo, si no hago esto, yo mismo me voy a condenar y me voy a ir al infierno. ¿Me entienden? Pero, ¿acaso no de por sí merecemos el infierno? Claro. Pero Él dice que mandó el pan de vida para que cada uno de nosotros, si cree en Él, pueda tener vida eterna. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Reflexionamos. ¿Hace cuánto tiempo, hermanos? En lo personal, queridos hermanos, yo meditaba hace algún tiempo, hace algunas semanas, y yo recordaba muy bien cuando el Señor llegaba a mi corazón. Hablo como un testimonio, hermanos, no lo hago para ningún otro objetivo. Pero yo recuerdo que muchas veces yo salía de la iglesia callado. El Señor había hablado a mi corazón. Salía meditabundo, iba meditando. Yo me acuerdo que todavía mi esposa no venía a las reuniones y yo caminaba solo y a veces yo vivía en Chicoloapan, hermanos, y yo me quedaba sin transporte. Acababa las reuniones como a las 9:30, 10 aquí en el en el Club Imperial. Y no me importaba, yo me iba caminando hasta el Peñón, caminando, pero meditando. Dios me había hablado. Dios me había dicho que yo había pecado. Dios me había dicho cosas muy particulares. Hace tiempo me di cuenta de que cada vez que acababa una reunión yo ya no salía meditabundo. Se me olvidaba. Al momento en que acababa la reunión y se despedía a la iglesia, prácticamente cambiaba de parecer, me acercaba al hermano, quizás a ti te pase. ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste meditando acerca de lo que Dios te habló en silencio? Y llegaste a tu casa y te tiraste de rodillas y le dijiste al Señor: Señor, entendí lo que tú me dijiste. Hoy no me hablaste por parábolas, hoy entendí lo que tú me dijiste. ¿Cuándo fue la última vez? Pero casi siempre se nos olvida. Y una vez que nos despedimos, se empieza a hacer la bulla, empieza a ver el bullicio, niños corriendo por allá, por acá, empezamos a platicarnos nuestras cosas, y tal parece que lo que escuchamos se fue. ¿Cuándo fue la última vez que saliste tú de la iglesia pensando en que habías fallado a Dios? ¿O cuándo fue la última vez que saliste gozoso diciendo: Señor, estoy yendo por tu camino, Señor, soy trigo, Señor, yo puedo y tengo la certeza de que voy a ir al cielo? ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, medita bien lo que haces, medita bien cómo vas a salir hoy. ¿Vas a salir igual o vas a salir diferente? En lo personal, yo quiero salir diferente, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, una parábola que encierra unos cuantos versículos, Señor, pero Padre, que nos muestra muchas cosas, Señor. Esta es una área solamente, Señor, y es un reflejo que vemos, Señor, nosotros de que la iglesia, Señor, Padre, en este mundo, en esta situación y en esta parte de la Ciudad de México, Señor, del Estado de México, Señor, Padre bendito, aún tiene cizaña, Señor. ¿Y cuántas veces tú quisiste juntar a tu pueblo como la gallina junta sus pollitos, Señor? Y no quisieron, Señor. Padre bendito, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia del pecador que se arrepiente, Señor. Ten misericordia de aquel que recuerda que ha hecho votos a la ligera y nunca ha cumplido, cuando tu palabra dice que tú no te complaces de los insensatos, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos hoy. Alúmbranos hoy. Síguenos enseñando, Señor. Padre, nosotros queremos ser parte de aquel grupo, Señor, que va a ser recogido en tus graneros, Señor. No queremos ser cizaña. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor. Padre, de nuestras fuerzas no podemos, Señor amado, pero yo tengo la certeza, Señor. Yo creo que por eso bien lo tenía presente el apóstol Pablo cuando decía: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces todo lo podemos en ti, Señor. Concédenos la gracia de verte algún día, Señor, y de que nosotros podamos alcanzar, Señor, la corona de la vida. Padre bendito, por favor, Señor, compadécete de aquellos, Señor, que van a seguir escuchando por parábolas, Señor. Compadécete de aquellos que aunque tienen oído, no oyen, y tienen ojos, no ven. Padre, ten misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este lugar que ha abierto sus puertas para predicar tu palabra, Señor.
Padre, bendícelos abundantemente, así como a cada uno de aquellos que tengan que partir de este lugar, así como los que se quedan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Gloria a Dios.